Hola, muy buenos días. Si llegan a escucharme, ¿todo bien? Sí se escucha. Perfecto. Ok, vamos a dar inicio. Me presento, un gusto, es un placer estar con ustedes. Vamos a hablar hoy un poquito acerca del tema de la calidad de la energía. Quiero que pues entendamos, ¿no? Porque es importante entender lo que es la calidad de la energía, qué implica y cómo podemos eh, estudiarlo, analizarlo y qué beneficios tenemos o cuáles son los contras, ¿vale? Igual se van a dar unas sugerencias de cómo arreglarlo, ¿no? Entonces, todo es cuestión de sugerencias. Vaya, siempre es importante contratar a una persona profesional para que pueda dar esto, ¿vale? Entonces, voy a compartir mi pantalla y ustedes me confirman si llegan a verla, ¿vale? Perfecto. Si llegan a ver la pantalla, se mira todo completo. Me ayudan a confirmar si lo miran bien. Ya se ve. Ok, perfectísimo. Entonces lo miran todo bien, ¿vale? Entonces, quiero que sea, pues si quieren, vamos interactuando, vamos resolviendo dudas que vayan teniendo, con todo gusto. Si quieren, lo vemos al final, o si tienen alguna duda en específica o algo que quisieran aportar, pues bienvenidos. Este es un espacio para ustedes, ¿vale? Me presento, soy el ingeniero Luis Daniel de la Cruz. Actualmente llevo el área de soporte técnico de SolarEver Tecnología de América, ¿vale? Entonces, un gusto y arrancamos. Ok, ¿qué es la calidad de la energía? Muchos nos preguntamos qué es la calidad de la energía o por qué a veces llegan y nos dicen, oye, ya revisaste la calidad de la energía y cómo interactuar, ¿no? Con los inversores. Principalmente la calidad de la energía, vaya, es un conjunto de características eléctricas que componen, ¿no? Todos sabemos que la corriente alterna, directa, ambas son diferentes, pero tienen ciertas composiciones, ¿no? Cada uno tiene sus características en específico. Principalmente la calidad de energía lo asociamos más hacia la corriente alterna, ¿no? ¿Y en qué parte lo asociamos? De la energía eléctrica que nos manda un proveedor, ¿sí? En este caso, CFE, de acuerdo al sistema eléctrico, viene el proceso de la transmisión de la energía, llega a un edificio, a una casa, a cualquier lugar donde no, pues nosotros utilicemos energía de corriente alterna y esta pues tiene un conjunto, ¿no? Este conjunto, características de la red eléctrica de corriente alterna, pues se tienen que evaluar, ¿no? Como es la corriente, la tensión eléctrica, los armónicos, las fases y todo eso, pues hacen el conjunto de las características, ¿no? Entonces, la calidad de la energía es un conjunto de características eléctricas en un punto determinado del sistema eléctrico, ¿vale? Y todas estas se llegan a evaluar, cada una con sus respectivas características, ¿no? Y principalmente lo caracterizamos o lo relacionamos con la energía electromagnética también y la que podemos tener como tal por el proveedor de servicios, ¿no? Algo muy importante si ustedes visualizan, tenemos una pequeña pirámide que está en la representación de esta diapositiva, ¿no? Entonces tenemos diferentes niveles como tal. La pirámide de la calidad de energía es la base de la calidad con los sistemas de puesta a tierra, ¿sí? Un sistema eléctrico con diseño seguro que permitirá la disminución de fallas relacionados con interrupciones, eventos transitorios y variaciones en parámetros fundamentales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que refiere? Que primero, lo más importante es tener un buen sistema de puesta a tierra. Protecciones trascendientes. También hay que tener una regulación de tensión o voltaje, ¿no?
También hay que revisar la distorsión armónica y las interrupciones que se pueden ya llegar a dar en la calidad o la mala calidad de la energía, ¿vale? Entonces, son 5 puntos muy importantes, que es sistema de puesta a tierra, protección de transidentes, regulación de voltaje, distorsión armónica e interrupciones, ¿vale? Entonces, muy importante, ya entendimos que la calidad de la energía es las características eléctricas de la corriente alterna, como es la tensión, la corriente, los armónicos y cualquier desfasamiento o las fases, ¿no? Entonces, hasta ahí está bien, todo nos queda claro, ¿cierto? Hasta este punto, ¿todo bien? Ok, espero que sí. Si no, pues igual en el chat o pues pueden levantar la manita. Ok, perfecto. Entonces, viene la interrogante. ¿Cuándo se debe realizar un estudio de calidad de energía? Y es en este caso donde nosotros tenemos que saber cuándo es necesario. Algo muy importante, todos son, vaya, son unos puntos determinados. También hay otras variables, otras condiciones que nos pueden dar las indicaciones para hacer un estudio, ¿no? Algo muy importante, cuando tengamos un factor de potencia debajo del 0,9, es importante revisar qué está sucediendo en esa instalación eléctrica. Entonces, es muy importante revisar qué pasa, ¿no? Porque tenemos un valor de 0,9 factor de potencia y eso también lo podemos ver en nuestro recibo o factura de luz que nos emite el proveedor de servicios, que en este caso es CFE, ¿no? Debajo de este valor, todos sabemos que tenemos una penalización por debajo del 0,9. Ustedes se han dado cuenta que cuando tienen un factor de potencia 0,9 tienen como un sobrecargo, ¿no? Que eso, pues quieran o no, pues afecta económicamente al usuario o hasta para uno que como nosotros que podemos vender un proyecto fotovoltaico, ¿no? Otra de las características es las presencias de armónicos en las instalaciones eléctricas. También ese es un punto muy importante. Si nosotros trabajamos con motores, transformadores o si vemos que nuestros conductores eléctricos se llegan a calentar, también es una señal muy importante de revisar qué está sucediendo en esa instalación eléctrica. Los conductores eléctricos suele suceder que a veces la corriente que nos estamos demandando o que está fluyendo en ese conductor, pues es más grande de lo que permite el tamaño o el calibre, ¿no? Hay dos maneras de revisar qué tipo de calibre son. Calibre eh, AWG o viendo milímetros cuadrados. Entonces es muy importante revisar qué tipo de conductores tenemos en la instalación y si es la adecuada para que haya un flujo de electrones de la corriente. Entonces es algo muy importante, siempre revisar eso. También recomendación, pues revisar la ampacidad. También si tenemos varios conductores eléctricos que están pasando en una tubería, revisar el factor de agrupamiento, porque eso también nos provoca el efecto Joule, que es el calentamiento de los conductores eléctricos. También en los transformadores es muy importante revisar qué está sucediendo. Calentamiento en los motores es relevante revisar. ¿Por qué? Porque si los parámetros de los ocupos que nosotros trabajamos al día eh, llegan a tener un calentamiento o salen fuera de las operaciones que recomienda el fabricante, pues ese producto pues llega a afectarse, ¿no? También algo muy importante, si tenemos desbalances de corrientes o de tensión, o si tenemos algo muy importante también que llega a suceder, es que si tenemos mayor mayor cargas en una fase, es muy importante revisar porque tenemos mayor carga en una fase. Si tuviéramos un sistema a 220 con dos fases, trifásico, 220 o 440, a veces llega a suceder que tenemos un desbalance de tensión o una fase está más cargada. Entonces también es muy importante revisar qué sucede. También algo de las cosas es las pérdidas económicas por fallas en instalaciones eléctricas llega a ser de forma muy recurrente. Entonces, es muy importante revisar que todo el sistema eléctrico esté trabajando de manera correcta, ¿sí? Que nosotros no tengamos caída de tensión o que si encendemos aparatos que no tengas bajones y toda esa parte
que suele suceder en la vida diaria, ¿cierto? Entonces es muy importante revisar estos puntos. Si ustedes llegan a ver otros puntos o ustedes saben otros puntos, igual me lo pueden compartir o lo pueden compartir en el chat y con todo gusto lo vamos viendo, ¿vale? Ok, ¿cuándo se tiene que realizar? Bueno, ya vimos cuándo se tiene que realizar, pero cuando se realiza un análisis de la calidad de la energía, podemos conocer a profundidad los aspectos, ahora sí, el espectro de de la red eléctrica de corriente alterna, nosotros lo podemos ver, ¿sí? Entonces, es muy importante utilizar el equiparario para poder conocerlo, ¿no? Entonces, no solo es un multímetro como tal, necesitamos herramientas necesarias para saber cuántos serían el desbalance de armónicos, saber si tenemos variación de las frecuencias, si tenemos interrupciones, sobretensión, baja tensión, ¿sí? Entonces, son aparatos que nosotros necesitamos tener o, vaya, contratar unas personas profesionales para que nos vayan a hacer un estudio, ¿no? Entonces, ese estudio es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a saber si nuestra frecuencia que tenemos en la vivienda, en la edificación, vaya, para resumir lo que puede ser una casa, una escuela, cualquier lugar, pues tiene variaciones de frecuencia, si tiene caída de tensión, si tenemos desbalances en las fases o si estamos viendo que el comportamiento de la corriente alterna no es adecuada de acuerdo a los armónicos, entonces es muy importante realizar ese estudio, ¿no? Por lo regular se utiliza un osciloscopio y también hay otras herramientas que nos tienen que servir para hacer este análisis. ¿Qué beneficios nos trae la calidad de la energía o realizar ese análisis? Vaya, una, pues también podemos reducir el consumo eléctrico de la empresa, o lo que se le conoce, se le llega a conocer como una eficiencia energética, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? En un ahorro de eficiencia energética, pues tenemos que hacer un estudio de cargas eléctricas, que es lo que nosotros haríamos en la calidad de la energía, revisamos la instalación eléctrica, que utilicen el correcto calibre, las correctas protecciones, que utilicen los aparatos de manera adecuada, que estemos viendo que si tenemos factores de potencia muy bajos, pues utilizar, vaya, un banco de capacitores, no, toda esa parte que eso, quieran o no, nos va a ahorrar al cliente de una manera muy importante, pues económicamente la facturación de su energía, ¿no? ¿Por qué? Porque reducimos penalizaciones y también es algo muy importante, ¿no? Y algo muy importante después de esto es que estamos reduciendo el consumo eléctrico de esa empresa, de ese negocio, de esa casa, ¿no? Algo muy importante, de manera secundaria, nosotros estamos prolongando la vida útil de los aparatos que utilicemos. ¿En qué me refiero? De que es muy importante, ¿no? Un aparato tiene sus condiciones de operación, ¿cierto? ¿No? Entonces, esas condiciones de operación, el fabricante te las va a respetar de cuando y tú estés en esos valores. Porque cuando uno no está en esos valores, pues un fabricante o el producto que nosotros compremos, pues nos pueden rechazar automáticamente la garantía porque no están en las condiciones adecuadas. Y si estamos en un comercio o industria, pues nosotros estaríamos cumpliendo con el código de red y no tendríamos que tener consecuencias. ¿Vale? ¿Con qué frecuencia se debe realizar un análisis de la calidad de la energía? Bueno, de preferencia, y es una sugerencia, es que se haga una vez al año, principalmente una vez al año, o cuando haya un aumento de cargas o si vamos a cambiar equipos, ¿no? Como maquinarias o equipos de trabajo. Es muy importante revisar, ¿no? Que todo esté de acuerdo al margen necesario para la correcta operación. Igual, muy importante si hay cambios desde hábitos en la operación, como en horarios de trabajo, procesos, ¿no? También muy importante revisar eh, si va a haber un cambio de operación de la maquinaria o del personal que opera esas maquinarias, es hacer ese estudio, ¿no? Aumento de las operaciones de usuarios en la misma red eléctrica, muy importante. También revisar si en los parques industriales principalmente llega a suceder que cuando todos operan, la mayoría de lunes a viernes o de lunes a sábado, pues tienen una tensión constante, ¿no? Pero cuando nadie, cuando
ese parque industrial o esas bodegas no están trabajando, tienden a suceder que tienen un aumento de tensión eléctrica o tienen sobretensión, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que provoca? Que los aparatos no trabajen de manera correcta, o si en este caso tuviéramos un inversor, se estaría saliendo de operación y no estaría generando la energía eléctrica necesaria para suministrarle a CCP, ¿vale? ¿Qué se debe de tener en cuenta al contratar o realizar un estudio de la calidad de la energía? Muy sencillo. Los instrumentos de medición es muy importante. Las personas involucradas que van a hacer ese estudio, que sepan interpretar los datos. ¿Sí? Es algo muy importante que el personal que va a hacer ese estudio sea una persona capacitada y que nos puedan bueno, que puedan interpretar los datos para generar el reporte, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Preferente, un analizador de redes o de energía clase A. Ese es el aparato que se necesita. De igual forma, es importante contar con personal capacitado, lo que les comentaba, ¿no? Que la persona que va a sitio o la persona que va a hacer ese servicio, pues sepa interpretar los datos y sea una persona con capacitación y que sea una persona profesional. Ok, hasta aquí vimos lo que es la calidad de la energía, ¿cierto? Y ahora vamos a ver cómo se relaciona la calidad de la energía con los inversores, ¿vaya? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok, perfecto. Vamos a avanzar, ¿vale? Quiero que tengamos el concepto de que es un inversor, ¿vale? Sé que muchos de ustedes lo conocen, pero pues no está mal pues volverlo a saber cuál es el concepto o la definición de un inversor. Vale, un inversor ¿qué es? Es un dispositivo electrónico que nos permite hacer la conversión de energía. Y la energía, ¿cuáles tipos de energía? Hay diferentes tipos de energía, ¿cierto? Pero en este caso es la energía eléctrica, la energía de corriente continua o corriente directa que generamos a través de módulos fotovoltaicos en este caso, puede ser, o cualquier otra fuente que nos genere corriente directa, ¿vale? Entonces, eso es, ¿no? ¿Y qué nos ayuda? A convertirla o transformarla a corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia de la corriente directa? ¿Ustedes me pueden decir cuál es la diferencia con la corriente alterna? ¿Ok? Si gustan, me lo pueden poner en el chat o pueden utilizar el micrófono con todo gusto. Escuchamos respuestas. Ok, muy bien, oscila con respecto al tiempo. Algo muy importante, exacto. La corriente directa no pasa a cero. ¿Sí? Se mantiene algo muy importante, la corriente directa, lo podemos ver que si tuviéramos una gráfica, esta está constante, ¿sí? Tanto la tensión, la corriente puede variar para una frecuencia, para una corriente alterna sinusoidal, para una frecuencia se encuentra en un margen de más menos 3, ¿sí? Y la tensión eficaz se encuentra en un margen de menos 15 a más 10%, ¿vale? Algo muy importante para especificar el grado de desviación que podemos encontrar, la forma de onda producida por el inversor respecto a la onda senoidal pura, se puede encontrar o se puede calcular de acuerdo a la distorsión a la armónica total y se abrevia como THD, ¿no? Vaya, vaya, su nombre está en inglés y por eso se abrevia de esa. Total Harmonic Distortion, ¿vale? ¿Qué es un armónico? Ahí ya tenemos la definición. Es una corriente alterna sinudal de frecuencia de múltiplo de la frecuencia de la red. ¿Qué es un armónico fundamental? Es la corriente alterna sinudal con una frecuencia igual a la de la red. Funciones y características, la capacidad de sobrecarga de un inversor. Un inversor tiene que proporcionar una potencia superior a la nominal durante un intervalo
de tiempo que permita la conexión de aquellos receptores que necesitan una intensidad de arranque mayor a la nominal. El punto número 4, el grado de protección envolvente de un inversor. Es algo muy importante siempre revisar el grado de protección y entender hasta qué tanto podemos, cuáles son las funciones de ese grado de protección. Ejemplo, ¿no? Tenemos diferentes grados de protección hacia inversores. Pueden ir desde un IP20 hasta un IP66, ¿vale? Sí, También tenemos microinversores, ¿no? Hay microinversores que son IP68, y estos son sumergibles. ¿A qué me refiero? Que nos dice el grado de protección envolvente de un inversor, la protección es contra partículas o, vaya, hasta chorros de agua. Entonces es muy importante revisar cuál es el grado de IP para saber si se pueden instalar en la intemperie o si pueden o tienen que ser instalados en un edificio o en una habitación. Pero algo muy importante, cuando nosotros digamos que esos inversores son para intemperie, no quiere decir que nosotros lo debamos dejar en medio, ¿no? Donde le caiga agua, donde le caiga cualquier otro agente atmosférico, ¿no? O sea, quiere decir que este equipo lo podemos instalar en una pared o en una parte de la intemperie de la vivienda, pero tenemos que cuidar también la colocación de este mismo. Siempre es muy importante revisar las manuales de instalación de los inversores, del fabricante que ustedes vayan a utilizar, porque estos nos indican cuáles son la manera correcta de la instalación, ¿vale? ¿Qué es un inversor off-grid? Las características muy importantes de un inversor interconectado. El punto número uno es que tienen que tener un seguimiento del punto máximo, ¿no? De la potencia de la generación fotovoltaica. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener un controlador mínimo MPPT, ¿vale? Punto número dos, un sistema de vigilancia y desconexión a la red, principalmente la protección anti-isla. La protección anti-isla es aquella que nos sirve, ¿no? Que en dado momento, vaya, se cayó una línea de Comisión Federal, se cayó un poste, X situación, ya no nos está llegando energía de CFE, pero el inversor en automático tiene que detectar que ya no hay corriente alterna para que la casa o ese lugar no esté energetizado y tengamos el riesgo de tener un choque eléctrico o cualquier afectación, ¿vale? El autoconsumo del inversor, muy importante, en el modo nocturno, tiene que ser inferior al 0.5 de la potencia nominal del inversor, ¿vale? Algo muy importante, cuando la potencia proporcionada por los módulos sea menor de la necesaria para el autoconsumo del inversor, este equipo debe estar en modo standby o en modo espera, ¿vale? Algo muy importante, el inversor debe entregar la potencia a la red de forma continua en condiciones de irradiancia que solar superiores en un 10% de las condiciones ETC. ¿Qué son STC? Las condiciones de los módulos Standard Test Condition, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones Standard Test Condition? A 1000 watts metros cuadrados, una masa de aire de 1.5, una temperatura de 25 grados centígrados, ¿vale? Y algo muy importante de estos equipos que también debe soportar picos de irradiancia hasta hasta un 30% superiores a STC en un periodo de 10 segundos, ¿vale? ¿Cómo se relaciona, ahora sí, los inversores con la calidad de la energía? Lo vamos a ver en este punto, ¿no? Algo muy importante es la sincronización. El inversor como tal sincroniza o se acopla, por así decirlo, hacia la red eléctrica que estamos teniendo de, del proveedor de servicios, ¿vale? Como tal, un inversor interconectado a la red no genera su propia energía por sí solo. ¿Por qué? Porque estos se acoplan a la generación, o la red eléctrica o los parámetros de la red eléctrica que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el punto número uno? La conversión de la corriente continua a corriente alterna. El inversor fotovoltaico convierte la corriente continua producida por los paneles solares en corriente alterna y puede ser utilizada en dispositivos electrónicos, eléctricos o convencionales en el hogar o puede bien ser inyectada a la red eléctrica.
Algo muy importante, la sincronización con la red eléctrica. Los inversores fotovoltaicos están diseñados en operar en sincronía de la red eléctrica, como se lo mencionaba, que hagan un match, ¿no? Que es asimilen el comportamiento que está llegando del proveedor de suministros. Esto significa que se ajustan a la fase y a la frecuencia de la corriente alterna que es generada, ¿vale? Para que coincida con la red eléctrica. El punto más importante, la inyección a la red, la inyección de la energía a la red eléctrica. En algunos casos, cuando un sistema fotovoltaico genera más electricidad de la necesaria para el consumo del hogar, el exceso de energía puede ser inyectada a la red eléctrica. Esto sería en modo cero export, si nosotros lo tuviéramos, o en el tipo de sistema híbrido, ¿no? Si nosotros que fuéramos para el consumo de la vivienda, pues la demás energía puede ser generada o exportada desde la red eléctrica. También en sistemas interconectados, nada más tenemos que estar generando la energía y exportarlo directamente hacia la red eléctrica. El intercambio de la energía con la red eléctrica es dependiendo de las regulaciones locales y el tipo de instalación es muy importante. Un inversor puede permitir tanto la compra de la energía de la red eléctrica cuando la demanda del hogar supera la producción solar, como la venta de energía a la red cuando la producción solar excede, ¿no? Y esto es lo que hace regularmente un inversor interconectado, ¿no? Si nosotros hacemos una instalación de un inversor interconectado, lo que podemos hacer es bajar el consumo, que sea el autoconsumo de la vivienda nada más, y llegar a un recibo o la facturación lo más bajo posible. En dado caso que nosotros generemos más energía, pues tendríamos una bonificación, un bonus, vaya, de la energía generada que estamos dando hacia el proveedor de suministro. ¿Vale? Algo muy importante, un inversor interconectado tiene que tener cumplimiento de normativas y estándares. Es muy importante que todos los inversores tengan un cumplimiento de normativas y estándares. ¿Por qué? Porque esto es punto, nos dan una seguridad de que el inversor es seguro, confiable y cumplen con las estándares internacionales o mínimos del local, ¿no? O local de ese país principalmente, ¿no? Entonces es muy importante que un inversor tenga cumplimiento de normas y estándares. Entonces, esos son los puntos y en resumen, el comportamiento de un inversor fotovoltaico conectado a la red eléctrica implica la conversión de la energía, la sincronización de la red, la posible inyección de energía a la red eléctrica y el cumplimiento de normas para garantizar un funcionamiento del equipo de manera segura y eficiente. La sincronización principalmente llega a ser un problema crucial en el funcionamiento de los inversores conectados a la red. Y hay diferentes investigaciones y por lo que se busca que tenga un sobrecontrol, indica la frecuencia, la fase, la amplitud, la tensión de los parámetros más cruciales que se deben de medir y controlarse para la aplicación conectada a la red. Si se realizara una instalación fotovoltaica, es prioridad que la instalación eléctrica no tenga detalles con los parámetros eléctricos físicos, como les mencionaba, la caída de tensión, frecuencia, desbalance de las fases o tanto de tensión como de corriente, sobrecalentamiento de los conductores, la puesta a tierra. Entonces es muy importante revisar que antes de hacer una instalación fotovoltaica, que todas las condiciones eléctricas de esa edificación estén bien, ¿no? Que no tengamos alguna variación o algún detalle que nos puedan afectar, ¿vale? Entonces es muy importante que antes de hacer una instalación fotovoltaica de un inversor, tanto módulos como el inversor, primero revisamos que esa vivienda cumpla con las condiciones necesarias y que esté de manera correcta. Porque al momento que nosotros hagamos la instalación, pues el usuario, a final de cuentas, lo que haría, a veces llega a suceder, que le echan la culpa al sistema fotovoltaico, ¿no? Cuando la vivienda pues no estaba bien desde un principio. Entonces es muy importante que siempre revisemos que todo esté bien y después poder hacer la instalación fotovoltaica. Las maneras de mejorar la, la calidad de la energía en la casa, pues vamos a hacer ciertas sugerencias, como podemos ver.
protección contra sobretensiones, ¿sí? Reguladores de voltaje, muy importante tenerlos si vemos que la energía no es correcta, filtros de armónicos, igual, es muy importante utilizarlos, ¿vale? Mantenimiento de un sistema eléctrico es muy importante, que nosotros nos aseguremos que el sistema eléctrico esté en buen estado y o que se realicen inspecciones periódicas, ¿vale? También tener fuentes de energía interrumpidas, UPS principalmente, equipos de respaldo de energía en equipos críticos, ¿no? En los que nosotros necesitamos que trabajen de manera adecuada. Estos equipos UPS nos proporcionan energía temporal durante pequeños cortes de luz, estén trabajando 24/7, ¿vale? Algo muy importante, también la iluminación LED es muy importante si la podemos cambiar. En vez de utilizar focos o luminaria incandescente, podemos utilizar iluminación LED que ahorra más, genera menos energía y consume menos, ¿vale? Entonces, es muy importante hacer esos puntos o esas sugerencias, ¿vale? Y algo muy importante, educar a las personas, al propietario, a los trabajadores, cómo es el uso eficiente de la energía, ¿no? Si se ponen unas condiciones de uso, cómo se tiene que apagar, cómo se tiene que desconectar, en qué horario se tiene que usar, ¿no? Hacer que las personas que laboran, trabajan o las personas de su usuario, pues sepan del uso eficiente de la energía, ¿no? Y sobre todo, siempre consultar con un electricista profesional si tenemos algún problema de lo que antes mencionamos, ¿no? Entonces es muy importante contactarse con las personas adecuadas, profesionales, que nos puedan dar una solución, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones y pues vaya, hasta abajo, ¿no? Recuerda que todas estas implementaciones son unas sugerencias, ¿no? Y todo esto puede variar de acuerdo a tu ubicación, las características de tu instalación eléctrica o del edificio donde nosotros vayamos a hacer ese trabajo. Entonces, es muy importante revisar las características de la ubicación, características específicas, y si hay una normativa, revisar cuál es la normativa local que nos puede dar las condiciones. Entonces, estas son sugerencias y pues yo les recomiendo que siempre contactemos a una persona profesional que nos dé una asesoría o que nos pueda resolver estos temas, ¿vale? Entonces, de mi parte, sería todo de este webinar. Si tienen alguna duda, con todo gusto, podemos irla viendo en el chat o pueden encender su micrófono. Pues espero que también este tiempo, esta presentación haya sido de provecho y que le hayamos podido aclarar ciertos tabús de esto, ¿vale? Entonces, les comparto mi contacto, ustedes lo pueden ver, es el número telefónico y pues nosotros estamos ubicados en el corporativo de Grupo Solarever en Polanco, primera sección, en Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Ok, vamos a ver las dudas. Pensé que te ibas a enfocar más en los sistemas fotovoltaicos, cómo impactan el factor de potencia. Mira, principalmente el factor de potencia en los sistemas fotovoltaicos no los afectan. ¿Por qué? Porque un inversor fotovoltaico, como tal, tú puedes hacer un ajuste hasta el del 0,8 hasta la unidad de uno de la corrección, pero los inversores, como tal, un sistema fotovoltaico, no te va a afectar el factor de potencia si tú lo tienes de manera correcta. Si tú lo tienes mal el factor de potencia, es importante corregirlo antes de hacer una instalación, ¿vale? Los inversores como tal sí tienen las opciones de que te generen potencia reactiva, pero esta misma no significa que te pueda hacer la corrección de todo un factor de potencia a un edificio. Entonces es muy importante revisar los factores de potencia. Yo les recomiendo que no traten de corregir el factor de potencia de, de una instalación con inversores, ¿no? Porque es muy costoso
y es muy poco el grado de corrección que puedan tener, ¿vale? Y la sesión sí se va a compartir, lo vamos a estar subiendo en el canal de YouTube, en en nuestro canal de YouTube de en SolarEver, por favor, con todo gusto. Y si me permiten, les puedo compartir la presentación por el chat, ¿vale? Denme un minutito, con todo gusto se los comparto. Hola Armando, estoy viendo tu mensaje. Vaya, no tengo esos datos, pero si gustas, te puedo pasar mi correo y con todo gusto me mandas un correíto, podemos revisar tus dudas o si necesitamos que revisar algún dato en particular, también lo podemos revisar directamente con el fabricante. Nosotros trabajamos con Growwatt y podemos revisar qué dato necesitas y podértelo hacer llegar, ¿vale? Entonces, igual, con todo gusto te comparto mi correo, me puedes escribir, con todo gusto estaré respondiéndote, ¿vale? Igual ustedes pueden ver la presentación en formato PDF en el chat del grupo, vaya, de Zoom, y lo puedan estar pudiendo descargar, ¿vale? Sin más por el momento, eh, les agradezco mucho su tiempo y espero que estén muy bien, ¿vale? Entonces, les agradezco y les deseo bonita semana.